Muy buenos días, jóvenes y señoritas de noveno grado. En la clase 1.3, solución de ecuaciones de la forma x cuadrado más c, es donde vamos a empezar a solucionar ecuaciones cuadráticas. Anteriormente solo habíamos visto su planteamiento o la idea de cómo era una ecuación cuadrática. Ahora vamos a empezar a resolverlas. ¿Se acuerdan el problema de la clase anterior? Nos daba una fórmula que x cuadrado igual a 100. Es decir, que don Antonio, si recuerdo bien, tenía un terreno de forma cuadrangular, es decir, un cuadrado, cuya área era de 100 metros cuadrados. Entonces, y quería saber cuánto medía cada lado. Entonces nos apareció el planteamiento de la operación o de la ecuación como x cuadrado igual a 100. Ahora vamos a ver cómo se soluciona. Si ustedes se fijan, en la parte de la solución nos dice que para resolver esta ecuación se puede utilizar la idea de las raíces cuadradas de un número. Como x cuadrado es igual a 100, significa que al elevar x al cuadrado da como resultado 100. Entonces, ustedes saben que ya he explicado que cuando en un miembro de una ecuación está una variable elevada al cuadrado y la queremos despejar para que quede lineal, ese cuadrado, que es una potencia, pasa como raíz al otro miembro de la ecuación. De manera que nos aparece que x es igual a más o menos la raíz de 100. Entonces, si nosotros le sacamos la raíz a 100, nos da un valor de 10. Quiere decir que x es igual a más o menos 10. Pero como el problema de don Antonio solo era la longitud de los lados de un terreno, entonces si nosotros nos podemos a medir el largo de un terreno o de un objeto, la medida siempre es positiva. Por lo tanto, la solución es 10 metros. No vamos a escribir la solución negativa porque no vamos a decir que el terreno mide menos 10 metros, ¿verdad? Entonces, por eso el recuadro verde nos explica que al elevar un número al cuadrado da el mismo resultado que elevar el negativo de un número. Veamos una parte de esto. Si usted tiene la raíz cuadrada de un número, es decir, de 64, esto es igual a tener más o menos 8. ¿Por qué? Porque al elevar 8 al cuadrado es lo mismo que elevar menos 8 al cuadrado. Porque esto es igual a tener 8 por 8 y esto es igual a tener menos 8 por menos 8. Y al multiplicar 8 por 8 es 64. Y menos por menos es más. Y 8 por 8 es 64. O sea que en términos generales, la raíz cuadrada de un número b va a ser igual a más o menos a. Es decir, en valor positivo y un valor negativo. Si lo hago con números, nos podemos dar cuenta que si yo escribo raíz cuadrada de 81, entonces va a ser igual a más o menos 9. Porque 9 al cuadrado es 81 y menos 9 al cuadrado también es 81. Volviendo a la lección, nos damos cuenta entonces que para resolver ecuaciones cuadráticas de esa forma, es decir, de x cuadrado igual a c, se siguen los siguientes pasos. Podemos ver que se resuelve la ecuación determinando las raíces del valor y se expresa el número sin el símbolo de radical. Ahí ya lo tenemos. Por ejemplo, voy a escribir una ecuación diferente. Si yo tuviese por acá una ecuación que me diga x al cuadrado menos 36 es igual a 0 y que la solucione, entonces yo lo que voy a hacer es expresar x al cuadrado es igual a 36. El 36 pasa positivo porque hicimos la transposición de término. Nos trasladamos hacia acá. Entonces me queda que x es igual a más o menos la raíz de 36 porque pasa al otro miembro de la igualdad o de la ecuación. Entonces quiere decir que x es igual a más o menos
6. Y ahí ya tenemos resuelto nosotros nuestro planteamiento, nuestra ecuación. Regresemos acá. Hay un ejemplo adicional que nos dice, resuelve la ecuación cuadrática x cuadrado menos 20 igual a 0. Si ustedes se fijan, ya se hizo la transposición del 20 y luego se resuelve esa ecuación, ¿verdad? Que x es igual a más o menos la raíz de 20. Entonces, quiere decir que x es igual a más o menos 2 raíz de 5. Voy a hacer un recordatorio por los que se le ha olvidado por qué da eso. Lo vamos a recordar. Tenemos la ecuación x al cuadrado menos 20 es igual a 0. Entonces nos queda x al cuadrado es igual a 20. Despejando la variable x es igual a más o menos la raíz de 20. Entonces, ¿qué pasa con ese 20? El 20 se le extraen sus factores primos, es decir, se simplifica mitad 10, mitad 5, quinta 1. Si ustedes se fijan, esto es igual a tener 2 al cuadrado. Entonces, quiere decir que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5. Pero ya sabemos nosotros que si tenemos una cantidad dentro de un signo radical elevada al mismo índice que la raíz, en este caso al cuadrado, sale de la raíz, entonces nos queda más o menos 2 raíz de 5. Y por eso la solución que nos presenta el libro, x es igual a más o menos 2 raíz de 5. Ahora bien, por ahí se les plantea un problema en un ejercicio donde nos menciona que tenemos a Julia, que dice que el hermano de Julia es 4 años mayor que ella y la hermana es 4 años menor. Entonces, ¿qué edad tiene Julia si al multiplicar las edades de sus hermanos resulta 20? Ok, voy a darles una pequeña ayuda, les voy a ayudar a plantear el problema. El problema va a quedar planteado así. Si la edad que buscamos, que es la de Julia, la edad es X, entonces quiere decir que X más 4 por X menos 4 es igual a 20. Porque uno es 4 años mayor, el otro es 4 años menor y el producto de sus edades da 20. Entonces ustedes me resuelven esa ecuación y ahí van a poder resolver el último problema.